han llegado empresas extranjeras con el auge de las licitaciones, las cuales únicamente son de papel. Eso ha preocupado mucho al sector, tiene muy preocupado al instituto. Se han fortalecido los mecanismos de evaluación de estos documentos, porque el problema que tienen las entidades del Estado es la acreditación. Y si logran atravesar el blindaje de una entidad como la ANI, el INVIAS, el IDU, que cierran las gobernaciones y las alcaldías menores. Entonces uno ve compañías con indicadores muy altos presentándose a contratos de 300 millones, 200 millones, donde su capital de trabajo es 100 veces mayor. Entonces empresas con 500 mil millones de pesos entrando a competir en un pueblo por un contrato de 100 millones, 200 millones. Entonces se hace la reflexión, ¿qué está pasando? Una vez pasa eso, ¿qué es lo que pasa? Que son muchas empresas de papel. Todos sabemos que muchas compañías del exterior, muchas que hoy en día tienen problemas económicos, tienen experiencias muy altas, porque muchos países vivieron el auge de concesionar todo. Y en el auge de concesionarlo todo, ¿qué pasó? Que muchas compañías los tráficos no les dieron, hicieron obras gigantescas, hoy tienen concesiones a 20, 25 años en sus países, pero con unas deudas impresionantes. Entonces estas compañías traen construcciones de experiencias gigantes, pero también unos indicadores que nosotros no los estábamos evaluando acá. Entonces acá no se contemplaba eso, porque se miraba que si una empresa aportaba la experiencia, entonces la otra ponía la capacidad financiera, la otra la capacidad jurídica. Entonces si venía una empresa que tenía una experiencia de construcción de un viaducto de no sé cuánto y el contrato, ellos iban a cumplir. Entonces eso sí está pasando mucho, hay muchas compañías. Yo pienso que en lo de 4G sí era un tanto difícil que estas puedan ser de papel, pero lo que sí es cierto es que hay algunas, como unas españolas que lograron entrar, que sí hoy presentan problemas económicos fuertes, que son empresas que en este momento están siendo investigadas, OHL, que en sus países están cuestionadas. Hay otras que tienen inconvenientes de corrupción, que ya lo sabemos, digamos, lo que está pasando con las empresas brasileñas, con las empresas que de hecho no quiere decir que sean malas, no, sino tienen sus problemas en sus países, sus contratos, sus inconvenientes, y vienen acá, que ese es un problema grave, pues, de cierta forma, porque estas empresas ganaron los contratos más grandes de acá, Río Magdalena, sí, varios contratos. Entonces ahí es donde hay que mirar, revisar muy bien ese tema acá. ¿Que hay preocupación entonces si se corre riesgo? Se corre riesgo. Pienso que en las entidades nacionales no tanto, pero sí en las territoriales se está presentando muchísimo. Entonces, mucha gente está trayendo papeles, se presenta en las entidades con estos documentos. Entonces tú vas hoy a cualquier municipio y ves que un contrato de 150, 200 millones se los están ganando empresas con 30 mil millones, 20 mil millones, pero realmente son de papel, no tienen una máquina, no tienen un esfero, no tienen una oficina en Colombia, no tienen nada. Entonces eso sí, la ingeniería colombiana tiene que ponerle yo pienso que un tate quieto fuerte a este tipo de empresas, porque igualmente ahí se viene el tema también de la reciprocidad que no tenemos los colombianos como profesionales y como empresas en otros países. Entonces nosotros sí no tenemos esas mismas condiciones de lograr entrar a muchos de estos países, fácilmente contratar y ya. Entonces muchos de ellos vienen acá, los anticipos y hasta luego. Ingeniero, y tocando otro tema que también es muy importante, que es el tema de las consultorías, también se dice que las empresas extranjeras están tercerizando su trabajo. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Es real? ¿Qué pasa con ese tema de las consultoras internacionales? Ese es un tema que toda la ingeniería colombiana debe analizar muy bien qué está pasando con las interventorías. Las interventorías son consultorías también. Y las consultorías como tal, nuestro país no es que saque los contratos más grandes de consultorías, pero sí todos los contratos tienen interventoría. Entonces aquí muchos de estas empresas llegan con unos documentos, se ganan una licitación,
muchos están trayendo profesionales de afuera, pero muchos están, en cambio de eso, es contratando a los consultores colombianos a un, por decirlo, a la mitad del precio de lo que realmente están pagando las entidades. Como el trabajo es una necesidad, entonces muchas empresas han recurrido a ser subcontratistas de estas consultoras grandes. Entonces, las entidades piden unas experiencias altas. Muchas veces se busca favorecer que realmente sea una empresa de experiencia la que haga la interventoría de un contrato de gran magnitud, pero ¿qué es lo que pasa? Nos estamos encontrando es que estamos colocando en estas interventorías a consultores que realmente ahí sí terminan siendo de papel, y pues como les sale muy costoso de pronto traer los profesionales, entonces vienen y en el sueldo que está de 17 le colocan a un profesional a la mitad del precio acá. Entonces eso sí se está viendo mucho en muchas consultorías y mayor en interventorías en el país. ¿Y cuál sería como, digamos, la solución a este tema, o cómo blindar la ingeniería colombiana o los ingenieros? Porque igual los muchachos que se están preparando, que están ya terminando sus carreras de ingeniería, pues el panorama no es como tan, digamos, tan equitativo. Y el sector en general, creo yo. El sector, yo pienso que ahí sí, como dicen, Colombia aguanta todo, ¿no? La infraestructura, el desarrollo, hoy uno de los sectores que mueven la economía es la infraestructura, es la construcción. Entonces, por ende, yo siempre he dicho que el que estudia ingeniería tiene trabajo. Lo que pasa es que no se sabe a qué costo. O sea, hay los ingenieros que ganan muy buenos precios, como hay los que ganan menos precio. Entonces, la cuantificación de estos profesionales es donde hoy en día estamos viendo que muchos profesionales con grandes experiencias se les están cancelando unos honorarios muy malos. Las tarifas de la ingeniería reales están muy bajas por encima de lo que son verdaderamente las necesidades. Entonces, ahí lo que tenemos que mejorar, pienso yo, es crear unas tarifas más acordes con la experiencia, con la capacidad y la experiencia de la gente, y blindar a estos profesionales, blindarnos a nosotros, a los ingenieros, en el momento con aquellas empresas, de que uno tenga como mediante una plantilla definida, hacer valer que ese es el sueldo que debe estar. De esa misma forma obliga a las entidades y a las empresas a, cuando cuantifican sus valores para los contratos, para las obras, tener en cuenta que la utilidad de sus contratos o de sus empresas tienen que no estar por encima de estas utilidades, ganarlas es a costo de la gente o de los profesionales. Ingeniero, es el papel, lo que decimos son las empresas de papel, y también es el patrimonio. ¿Es difícil la participación de las empresas colombianas teniendo en cuenta esos altos patrimonios que presentan los extranjeros en las licitaciones? Antes se colocaba, digamos, en los contratos de concesión, que es lo que hoy es relevante, y en eso es entendible, porque es que lo único que puede que una entidad estatal dentro de los documentos verificar, y el único que usted en su momento que el contratista no quiera hacer la obra, a lo único que le puede caer uno es al patrimonio. Entonces, por eso es que esa exigencia es tan importante, porque los otros indicadores, el índice de liquidez, la cantidad de índice de endeudamiento, todo ese tipo de cosas realmente son indicadores de la compañía, pero el patrimonio sí es el que pasado mañana el contratista incumplió, hay que caerle al patrimonio. Ya el tema es revisar si esos patrimonios son reales en sus países de origen. Ya el tema es que esos papeles que nos traen de patrimonio sí son los reales. Pero hoy para el Estado es uno de los pocos indicadores que sí le da como de cierta forma como un músculo para poder coger a un contratista si no quiere terminar una obra, si se la quiere abandonar. Y ese inconveniente de contratista extranjero que no cumpla, es que si no tiene nada acá, ya ahí hay un problema. Porque sí. si no tiene aquí una base, si no tiene aquí una empresa, ya comenzamos desde ahí. Y aunque la tenga en el exterior, pues, como dicen, el recoger la plata, el buscar. Ahí es el tema, que ahí sí nos toca empezar a mirar a ver si era real o era mentira el patrimonio. Las empresas nacionales de por sí, pues, versus esos patrimonios que traen esas compañías y versus las exigencias de los pliegos, que lo que busca es fortalecer eso. Porque es que un contrato de concesión finalmente es un contrato financiero, es para la banca. Entonces, eso es como cuando uno va a sacar un crédito.
A uno le prestan dependiendo de lo que usted tenga. Si usted tiene carro, casa y acredita que puede empeñar todo, le van a prestar eso. Eso no pasa en las concesiones. A usted le entregamos una concesión de 500.000 millones de pesos. Si usted en propiedades tiene también y puede certificar esas propiedades. Ingeniero, ¿las empresas colombianas solo podrían competir en las licitaciones de Invías? Las empresas colombianas, no, todas se presentan en vías. Las que antes eran Invías, hoy mediante consorcio se presentan a la ANI. La gran mayoría de las que están en el Invías, de las grandes, tienen una participación así sea pequeña, pero en una concesión grande, en la ANI. Perfecto, bueno, vamos a ir un corte comercial y ya regresamos. Ingeniería y logística es el apoyo en costos y seguimiento de presupuestos que los constructores de obras civiles requieren. Desde la elaboración de los pliegos y durante la ejecución de las obras, podrán disponer de información confiable que les permita tomar decisiones anticipadamente para así conseguir la utilidad esperada. Somos Ingeniería y Logística. Consúltenos al 314-238-1904 o en www.ingenieriaylogística.com.co. La Sociedad Colombiana de Ingenieros y el Instituto Brasilero de Ingeniería de Costos los invita a participar en el seminario Gestión de Proyectos y Costos de Producción a realizarse el 1 de abril en su sede del centro. Informes en el teléfono 555-0520, extensión 1002 o en el mail logística@sci.org.co. A57, Arquitectura en Colombia. Plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Bueno, y seguimos con dos noticias. Sí, señor don Álvaro, pues con un llamado a unir esfuerzos para evitar que se llegue a tomar medidas drásticas que no resultan convenientes para la calidad de vida de los bogotanos y los cundinamarqueses, ni para las actividades productivas de la región, el Comité Intergremial Región Capital, CIRC, está promoviendo medidas para lograr el ahorro de energía que se necesita. Es momento de que seamos conscientes de la realidad que estamos viviendo y que actuemos para evitar situaciones que ya el país ha vivido y que solo dejaron pérdidas para el sector productivo, aseguró la presidenta del Comité Intergremial Región Capital, Marta Moreno Mesa, recordando la época de los apagones que se vivieron en Colombia a inicios de los años 90. El llamado del CIRC es para que los colombianos en Bogotá y la región fomenten buenas prácticas en sus empresas, para que con medidas que permitan ahorrar energía en el nivel que se necesita. Así, los sectores económicos de la región capital se suman a la convocatoria de la Presidencia de la República para superar los riesgos de un apagón a causa del bajo nivel de los embalses que provocó el tiempo seco en el país. Para la asociación gremial, es importante que cada uno de los diferentes sectores identifique las acciones que resulten más convenientes y que además permitan alcanzar la meta del ahorro. El país necesita ahorrar por lo menos un 5% de energía a diario y como empresarios estamos en la obligación de hacer todo lo posible para que esta meta se cumpla, concluyó Moreno Mesa. Bueno, Álvaro, por otra parte, en la 50ª Asamblea Nacional de Afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca se eligió a los miembros de la Junta Directiva que liderarán las acciones del gremio durante el periodo 2016-2017. Los representantes de los diferentes sectores agremiados en Camacol, B y C que conforman la nueva junta directiva son, por el sector constructor, Juan Antonio Pardo de Prodesa, Luz Amparo Polanía de Constructora Colpatria, Álvaro Hernán Vélez de Triada, Fernando Ortiz de Constructora Con Concreto, Carlos Guillermo Arango de Constructora Bolívar, Mario Ciardelli de Amarillo y Gabriel Díaz del Grupo Empresarial Oikos. Por el sector de industriales y comerciantes, Ángela María Ortiz de Cemex Colombia, Carlos Mario González Vega de Mexichem Colombia, Pablo Emilio Basto de Corona y Luz Ángela Sánchez de Diaco. En el sector de contratistas y consultores fueron elegidos Ricardo Leguizamo Romero de ARQ y Marcela Gutiérrez Díaz de Gutiérrez Díaz y CIA. Por las entidades financieras, Rafael Martínez de Banco de Vivienda y Pablo Aranguren de Acción Sociedad Fiduciaria. El anterior 17 de marzo se realizó la Junta de Empalme y